Grandes cambios vendrán este otoño a su biblioteca pública del condado de Fairfax. Nos encontramos en el proceso de transición a un sistema bibliotecario completamente nuevo para darle a usted una experiencia en línea más moderna y fácil de utilizar. Le va a encantar la nueva imagen y sus funciones. Ahora, buscar materiales de la biblioteca será más fácil, más intuitivo, más rápido y más amigable para dispositivos móviles que nunca. Encontrará todo en el mismo sitio: libros, audiolibros, libros y audiolibros digitales, películas y más. Personalice su experiencia con su cuenta, creando un nombre del usuario para ingresar o también eligiendo notificaciones de texto. Nos emociona brindarle una experiencia en línea flexible y fácil de usar con los dispositivos electrónicos. También para nosotros es un gran cambio, por lo que le ofrecemos disculpas por los restos digitales mientras dura la transferencia. Algunos de nuestros servicios de biblioteca en línea se interrumpirán cuando nos desconectemos del sistema antiguo. Mientras nos preparamos y nos ajustamos a esa transferencia, es posible que la cantidad de programas que ofrecemos sea menor durante el mes de noviembre. Pero no se preocupe, el personal amigo de la biblioteca estará disponible para ayudar durante la transferencia. De parte de todos nosotros, le agradecemos su paciencia durante esta transición digital. Este otoño, en la Biblioteca Pública del Condado de Fairfax, estamos ansiosos de poder brindarle una experiencia más inteligente, rápida y más moderna.